Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo video del material de apoyo de relación con inversionistas. El día de hoy estamos comenzando con un nuevo tema que es la unidad 2 y va a ser acerca del informe trimestral financiero. Entonces, nuestra agenda para este video va a ser analizar el caso de estudio que vamos a estar trabajando para esta unidad y ver los lineamientos de lo que vamos a tener que estar haciendo. La idea va a ser construir un informe trimestral financiero y eso lo vamos a conseguir a través de tres archivos que vamos a ir trabajando, que es el layout del informe, una matriz auxiliar y el informe final, perdón. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. El proyecto o el caso de estudio de esta unidad va a estar basado en construir un informe anual trimestral. Esto lo vamos a conseguir, como les había comentado, a través de 4 entregables que vamos a hacer. En realidad son 3, pero tengo puesto uno aparte, que es el mensaje del director general. Y pues bueno, aquí yo les voy a dar los lineamientos. Cada equipo va a tener una empresa asignada y es la que va a estar trabajando, ¿no? A la par conmigo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser la elaboración del layout del informe. De ahí vamos a ver la elaboración de la matriz auxiliar, que es la que nos va a ayudar. Y de ahí vamos a pasar a la elaboración del mensaje del director general. Ese mensaje del director general es el que les digo que entra dentro del layout del informe. Sin embargo, tiene ciertas particularidades, entonces lo estoy manteniendo como un entregable adicional, un archivo adicional. Sin embargo, viene incluido dentro del informe, ¿no? Y finalmente vamos a hacer la elaboración del reporte del segundo trimestre del 2021 de las empresas que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a ver paso a paso ahorita qué es lo que vamos a estar haciendo en cada uno de estos archivos. Eh, Comenzamos con el layout del informe. Recordemos aquí que los reportes trimestrales se emplean para analizar o medir el desempeño de las compañías a través del tiempo. Dichos reportes incluyen información financiera que son de suma utilidad para las partes interesadas, que comúnmente son llamadas stakeholders y suelen ser accionistas, posibles inversionistas, proveedores, clientes, autoridades fiscales, agencias de calificadoras de crédito, casas de bolsa, entre otras, ¿no? Entonces, las empresas publican esos reportes trimestrales a la Bolsa Mexicana de Valores y también suelen hacer estos informes que son los que vamos a estar trabajando, ya que los reportes tal cual que se publican a la BMV son meramente estados financieros y sí tienen texto, pero son un poquito complicados y extensos de entender, ¿no? Ya habíamos visto en la unidad anterior un panorama de cómo son los reportes que se abren en la página directamente de la BMV. Entonces vemos que sí pudiese ser un poquito complicado. Entonces la idea del informe financiero trimestral es que sea una fuente más de información, que tenga unas explicaciones ya más digeribles para cualquier persona que acceda a este informe, ¿no? Entonces, para la elaboración de estos reportes, se parte de los estados financieros. Los estados financieros que se publican, pues generalmente son el estado de resultados, el estado de situación financiera o balance general, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Nosotros vamos a estar trabajando con los primeros dos principalmente para la elaboración de los reportes. Sin embargo, perdón, de los informes. Sin embargo, también suelen incluirse al final las tablas de los otros dos, ¿no? Pero nos vamos a centrar en el estado de resultados y en la situación financiera o balance general. Eh, Usualmente, cuando la empresa nos entrega esa información, bueno, puede o no entregárnoslo, depende de cuál sea el contexto, ¿no? Si estamos hablando de que nosotros somos empleados del departamento de relación con inversionistas de una empresa, pues la misma compañía nos proporciona la información, principalmente el área de contabilidad, cuando termina de producir los estados financieros, ¿no? Si estamos hablando de que somos una consultoría que ofrece ese servicio, pues ahí sí la empresa nos entrega la información cuando a ellos ya se los entrega la parte de contabilidad. Entonces, independientemente de cuál sea el caso, usualmente no va a estar en el formato que requerimos. Entonces, hay que hacer ciertos ajustes en los archivos para que nosotros podamos utilizar esa información para la construcción del reporte. Entonces, para el estado de resultados, usualmente lo que viene o lo que deberíamos de tener en una tabla de estados de resultados es el concepto del estado. Luego deberíamos de tener las cifras del trimestre en cuestión. Aquí lo que hacemos son comparativas. Estamos midiendo cómo está evolucionando la empresa. Entonces, en ese sentido,
También necesitamos las cifras del trimestre anterior, perdón, las cifras del mismo trimestre, pero del año anterior. Así estamos comparando cómo evolucionó la empresa de un año para aquí. También necesitamos la variación, pues, entre el trimestre actual y el trimestre anterior. Esa generalmente, pues, no necesariamente nos la van a dar, pero se puede calcular, ¿no? Es la variación que hay entre estos dos conceptos. Y suelen incluirse también las cifras acumuladas del año. Acuérdense que el estado de resultados es por un periodo de tiempo. Entonces, en este caso estamos en periodos de 3 meses. Lógicamente, en el primer trimestre, pues las cifras del trimestre en cuestión coinciden con las cifras acumuladas del año, pero ya en el segundo trimestre, pues estas cifras ya no coincidirían y tendríamos que estar incluyendo esas cifras acumuladas. Para efectos de comparación, también incluimos las cifras acumuladas del mismo periodo del año anterior. O sea, si estamos en el segundo trimestre, necesitaríamos el acumulado del medio año actual y compararlo con el acumulado del medio año del año anterior. Y así si estuviéramos en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre. Y pues por último también la variación entre lo acumulado del año actual y el año anterior. Es ahorita que veamos un documento, ya se los voy a explicar. Aquí tal vez no queda del todo claro, pero ahorita que veamos un ejemplo, ya podemos aterrizar este concepto, ¿no? Lo mismo va a pasar para el balance general. Perdón, aquí es balance general, no estado de resultados. Necesitamos el concepto del balance, necesitamos las cifras del balance al cierre del trimestre en cuestión, las cifras del balance al cierre del mismo trimestre del año anterior. Y aquí en este caso, acuérdense que el balance general no es acumulativo, sino que más bien es una foto en cierto momento del tiempo de la situación de la empresa. Entonces se tiende a comparar con las cifras al cierre del último trimestre del año anterior. Estamos hablando de que si ahorita estamos en el 2021 y si estuviéramos trabajando en el reporte del tercer trimestre, necesitaríamos las cifras al cierre del tercer trimestre de este año, de 2021, luego las cifras al cierre del tercer trimestre de 2020 y luego las cifras al cierre del cuarto trimestre de 2020, ¿no? Y luego también generaríamos la variación con respecto al trimestre anterior y con el último trimestre del año anterior, igual para ver cómo se está comportando. De nuevo, ahorita que veamos el ejemplo, ya va a quedar un poquito más clara esta parte. Eh, los estados financieros generalmente se posicionan al final del reporte trimestral. Sin embargo, esos van a ser necesarios para la construcción de casi todo el reporte. Entonces, una vez que ya contamos con ellos, la forma en la que nosotros vamos a estar estructurando la información, o bueno, la forma en la que nosotros los vamos a emplear es a través de las diversas zonas que nosotros vamos a tener en el reporte. Un problema con el que nos podemos encontrar es que tal vez, no necesariamente va a pasar así siempre, pero tal vez de un trimestre a otro los conceptos de los estados financieros puedan cambiar. Entonces ahí tendríamos que alinearnos con el cliente o con la empresa en este caso para redefinir las nuevas cifras. ¿A qué me refiero de cuando cambian? Que pueden desglosar más el nivel de una cuenta y entonces tal vez en un trimestre o en un año anterior teníamos dos cuentas que ahora se unificaron y se maneja como una sola cuenta, ¿no? O puede ser al contrario, que antes tuviésemos una sola cuenta y que ahorita ya se dividieron y ya tenemos dos cuentas, ¿no? Entonces ahí para poder hacer las comparaciones tendríamos que unificar las cifras al momento de estar creando las variaciones. Entonces, este va a ser el layout que nosotros vamos a manejar. Aquí, como ya les había comentado, cada empresa elige cómo publicar su información. No existe un estándar que las obligue, porque al final estos informes trimestrales no son obligatorios. Lo que es obligatorio es la información que se le manda a la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Entonces, aquí les estoy presentando un esquema bastante común que suele emplearse. Al final vamos a ver un segundo esquema, pero acuérdense que no necesariamente va a estar así, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a investigar y a revisar los informes trimestrales de las empresas, no todos van a coincidir, aunque sí pudiésemos encontrar cierto patrón, ¿no? O sea, por ejemplo, si son empresas que son clientes de alguna consultoría, pues pudiéramos ver cierta similitud, ya que la consultoría pues estaría sugiriendo también una estructura por buenas prácticas. Entonces, esto se puede pasar ya sea en sectores, a nivel de clientes de consultoría, y así en adelante. Entonces, bueno, vamos a manejar
Número uno, pues tenemos la portada del informe. Número dos, tenemos las cifras relevantes, que es como lo más destacado del trimestre. Número tres, mensaje del director general. Número cuatro, desempeño operativo. Número cinco, desempeño financiero. Número seis, invitación a la teleconferencia de resultados. Y número siete, los estados financieros finalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, en la portada no hay mucho que decir. Usualmente en la portada, pues se encarga la parte de diseño gráfico, es una portada representativa de la empresa que vaya acorde con la identidad corporativa y suelen incluirse por los contactos del Departamento de Relación con Inversionistas, ¿no? En la invitación a la teleconferencia, pues tal cual es la invitación que se publica en caso de que la empresa haga teleconferencias. Si la empresa no hace teleconferencias, entonces pues esa sección no va a existir, ¿no? La sección de estados financieros, tal cual, es presentar las tablas de los estados financieros que van a estar en los formatos que les había mencionado hace unos slides, ¿no? Entonces, ahorita vamos a analizar brevemente cómo se estarían componiendo estas secciones, ¿no? Cifras relevantes, mensaje del director general, desempeño operativo y desempeño financiero. No las vamos a ver necesariamente en este mismo orden. De hecho, desempeño operativo lo vemos después que desempeño financiero, pero esa es la idea, ¿no? Que analicemos qué vamos a incluir dentro de cada una de estas sesiones. Entonces, en cifras relevantes, pues en este apartado lo que vamos a incluir va a ser un breve resumen de lo que sucedió en el trimestre y pues de la información que está desglosada en el interior del reporte. Esta información se puede presentar a manera de bullets, tablas de cifras o inclusive gráficas, aunque las gráficas no son muy empleadas en esta parte, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un reporte de crédito real. Les estoy dejando también el hipervínculo para que puedan acceder a él en caso de que gusten. Y pues bueno, lo que vemos en el reporte es el título. Usualmente se le asigna un título a cada trimestre. En este caso es la utilidad neta al primer trimestre de 2021. Alcanzó los 124.9 millones sin efectos no recurrentes, ¿no? Entonces es como algo destacado que nosotros tenemos que elegir y poner como título. No necesariamente es hablar sobre la utilidad neta, sino más bien es sobre algo que haya destacado en este trimestre. Pudiese ser sobre las ventas netas, pudiese ser sobre la utilidad de operación, pudiese ser sobre la EBITDA. La idea es que destaquemos o pongamos lo más destacado, ¿no? Luego vienen los puntos relevantes. Bueno, voy a abrir el reporte para que lo veamos directamente aquí. Y en este caso esta es la portada, ¿no? Tienen su portada. Aquí tienen los contactos de relación con inversionistas. Y vemos que aquí tienen un slide donde habla sobre sus productos, o sea, indica cuáles son los productos de la empresa. Y bueno, ya pasamos a la parte de el resumen del trimestre, ¿no? Entonces vemos que en puntos relevantes del trimestre, en este caso, esta empresa lo está utilizando o lo está presentando a través de tablas. Vemos que nos está presentando ciertos indicadores como ingresos por intereses, margen operativo, resultado operativo, utilidad neta. Ese es como un resumen de tanto del estado de resultados como del balance general, ¿no? Y luego nos dan razones financieras también, nos da el margen de interés neto, costo de riesgo, índice de eficiencia. Y aquí están las comparaciones que les mencionaba. Aquí viene la información al primer trimestre del 2021, luego viene la información al primer trimestre del 2020 y luego viene el porcentaje de variación que hubo del trimestre actual, o más bien, ajá, del trimestre de hace un año hacia el trimestre actual. Entonces, en este caso creció un 4.2% los ingresos por intereses, ¿no? Y ellos, pues bueno, también tienen una segunda hoja. Generalmente, la parte de las cifras relevantes, basta con que se ponga una única hoja, pero hay casos, perdón, en los que se pudiesen poner hasta dos hojas. En este caso vemos que también sucede, nos dan una tablita aparte con resumen de la información y luego nos ponen bullets de eventos relevantes y nos van indicando como todos los eventos que sucedieron en el transcurso del trimestre, ¿no? Hasta aquí termina esa sección. Y a partir de ahí empieza una nueva que se llama actualización en la situación COVID-19, que aquí no la tengo puesto esta tal cual como sección porque no es algo que siempre va a estar ahí. En este caso, como pues estamos en el tema de la pandemia, pues aquí muchas empresas suelen agregar un apartado para que hablen en cuanto al seguimiento que han tenido pues por la contingencia, ¿no? Entonces estaría después de cifras relevantes y pues aquí vemos
el claro ejemplo. ¿Ok? Eso sería cifras relevantes. Tenemos algunos otros ejemplos aquí. Estoy abriendo el informe de Cemex, de FEMSA y de Bimbo para que veamos cómo están igual sus apartados de cifras relevantes. Bueno, en el de Cemex, pues aquí tenemos la portada, el contacto y comenzamos con resultados operativos y financieros destacados. No se llama tal cual, no siempre se va a llamar cifras relevantes, pero la idea es esa, no es un slide que se le dedica a un resumen ejecutivo, a unas cifras relevantes, a lo importante del trimestre que va al principio. Entonces, en este caso se llama resultados operativos y financieros destacados. Comienza con una tabla y al igual o de manera similar que crédito real, pues nos presentan cifras referente a la operación, al estado de resultados y al balance general. En este caso nos están proporcionando la información acumulada de enero a junio, nos dan la información del 2021, la información del 2020, luego nos dan el porcentaje de variación, luego nos dan el segundo trimestre, que ya es el trimestre en cuestión. Nos dan la información del segundo trimestre de 2021, la información del segundo trimestre de 2020 y el porcentaje de variación. Veo que aquí le están poniendo un segundo porcentaje de variación con la palabra comp. Me imagino que aquí habrá sucedido algo de lo que les había comentado, que tal vez cambiaron los conceptos que estaban en los balances hace un año. Entonces se calcula este porcentaje que ya es comparativo del 2021 contra el 2022. Déjenme revisar esta parte y lo comentamos dentro del aula virtual, pero muy seguramente se trata de eso. Luego tenemos aquí los bullets que nos hablan ya de la información que viene aquí, ¿no? Viene información sobre las ventas netas consolidadas, sobre el costo de ventas, sobre los gastos de operación, flujo de operación y así, etcétera, ¿no? Luego nos da ya resultados operativos, que bueno, esa es otra sección que todavía no vamos a ver, pero bueno, ellos, en este caso Cemex, pues están utilizando solo una hoja para los resultados operativos y financieros destacados. En el caso de FEMSA, vemos que es igual. Perdón, aquí no tiene el título como el de crédito real que les mostré, pero en el caso de FEMSA, pues sí vemos que tiene otro título, ¿no? FEMSA anuncia los resultados del segundo trimestre de 2021. Y si se dan cuenta, después de estos títulos, tiende a haber información sobre la empresa. En este caso, pues es el lugar, la fecha y la empresa que está publicando con los datos referentes a su cotización en la bolsa. Luego aquí FEMSA pues nos empieza con bullets, luego nos da una tablita de resultados y luego nos da el mensaje del director general. Este es un caso igual diferente, no está siguiendo la misma estructuración que les comenté aquí. El mensaje del director general generalmente va en una sección aparte. Aquí lo están incluyendo en la misma hoja principal. No es que esté mal, les comento aquí esto puede pasar, aquí cada empresa decide cómo hacerlo, en este caso ellos decidieron ponerlo aquí y ya más abajo pues empiezan otras secciones, ¿no? Entonces aquí podemos ver que lo que pusieron de datos relevantes es solo hasta la tablita, ¿no? El bullet y esa información, que si le hago un poco de zoom porque no veo, están divididos por las unidades de negocio, no tiene el FEMSA consolidado, luego tiene FEMSA Comercio, las divisiones que tiene FEMSA Comercio, luego logística y distribución y Coca-Cola FEMSA, y pues nos está hablando sobre los ingresos totales, utilidad bruta, utilidad de operación y ventas mismas tiendas. Que ventas mismas tiendas, pues es un indicador de crecimiento en ventas. Y pues bueno, igual nos dan, en este caso, solo nos están dando la información del segundo trimestre del 2021 y el porcentaje de variación contra el segundo trimestre del 2020 y contra el segundo trimestre del 2019. Es decir, aquí nos hacen la comparativa con 2 años, o sea, cómo varió del año actual al año anterior y del año actual a hace 2 años. Pero solo nos están dando las cifras del año en cuestión, ¿no? Y pues por último tenemos a Grupo Bimbo, que en este caso esa es su portada y por lo que veo en la misma portada nos están poniendo los mensajes tanto del presidente del consejo y del director como del director global de administración y finanzas, que igual esa es otra forma. Vemos que en el caso de Cemex no había este mensaje, bueno, tal vez más abajito estaba, pero en el caso de Cemex no hubo el mensaje del director. En el caso de FEMSA lo tenemos en la parte de sección, perdón, en la sección de
cifras destacadas del semestre. En crédito real sí tenemos el mensaje del director más abajo. Aquí está. Tenemos el mensaje del presidente del consejo y el mensaje del director general, que forman parte de una sección adicional. Y pues bueno, aquí vemos que está en la portada, ¿no? Entonces también es otro enfoque válido, ¿no? Pero de momento nos teníamos que venir a ver la parte de cifras destacadas del trimestre. Y pues bueno, aquí no tiene un título, comienza únicamente con la información de la empresa y luego ya empiezan los bullets, ¿no? Relevantes del trimestre contra el 2020, perdón, contra el mismo trimestre del 2020, relevantes del trimestre contra el segundo trimestre de 2019, eventos recientes y un resumen financiero que de nuevo trae, en este caso veo que está trayendo cuentas del estado de resultados, ¿no? Ventas netas, utilidad bruta, razones financieras del estado de resultados. Y ya en el siguiente slide, pues continuando con la parte de ventas netas, pero me parece que ya empieza otra sección, ¿no? Ya empieza a analizar el estado de resultados. Entonces aquí, esa es su hoja de cifras destacadas. Y pues bueno, ya vemos qué es lo que nosotros tendríamos que estar incluyendo dentro de este apartado en términos generales. Ahora me voy a regresar tantito a la presentación. Y me voy a saltar a la parte de desempeño financiero. Acuérdense que después de cifras relevantes viene el mensaje del director general, que me lo voy a saltar porque tiene una sección, que es el que vamos a estar manejando como aparte. Luego tenemos el de desempeño operativo y luego tenemos el desempeño financiero. Entonces, en la parte del desempeño financiero se incluye toda la información. Esa información puede venir incluida a través de anotaciones, a través de gráficas o a través de tablas. Y es información referente del estado de resultados y del balance general. Los elementos que pueden contener, bueno, aquí se los puse nuevamente, son textos, gráficas y tablas. Y pues vamos a estar viendo qué es lo que usualmente se tiende a poner en esta parte, ¿no? No vamos, o sea, están basados, sí, en el estado de resultados. O sea, me voy a ir, por ejemplo, el de crédito real. Déjenme buscar estado aquí está. Ese es su estado de resultados. Y no significa que vamos a agarrar este estado y vamos a estar escribiendo sobre todo, ¿no? O sea, que vamos a escribir ventas netas, luego de costos de utilidad, luego de utilidad bruta, luego, sino que tendemos a sacar un resumen de lo más importante de este estado de resultados. Entonces, los indicadores que suelen presentarse son ingresos totales, que igual no pueden ser, no, pueden o no tener esos nombres, ¿no? En este caso, ingresos totales en el estado de resultados de Cemex está como ventas netas, ¿no? Tiene otro nombre, pero representa lo mismo, son los ingresos que tuvieron o que tuvo la empresa en estos periodos. Entonces, se suele hablar sobre ingresos totales, gastos de operación, el WAFIDA, WAFIDAR, o bien su nombre en inglés, EBITDA o EBITDAR, la utilidad o pérdida neta, se tienden a calcular márgenes también, o sea, margen de utilidad, margen WAFIDA, margen de operación. Acuérdense que los márgenes es ir dividiendo cada uno de estos entre los ingresos totales, ¿no? Y vamos calculando ahí cuáles son los márgenes. Y luego, en la parte del balance general, pues también, o sea, no vamos a estar hablando de todo lo que está en el balance general, sino de tal vez de lo que sea más importante. Dentro de los que se tienden a incluir, pues son efectivo y equivalentes de efectivo. En ocasiones pudiese ser inventario, dependiendo del giro de la empresa. Y deuda financiera, que dentro de la deuda pues entra también el pasivo circulante, el largo plazo, razones financieras de deuda y pues incluir ciertas razones financieras. Las razones financieras van en general, no pueden ser de tanto del estado de resultados como del balance general. Y pues la idea es esta, ¿no? Como al final vamos a tener el acceso al balance general completo, pues no es como muy útil que estemos hablando acerca de cada una de las cuentas, porque igual y hay otras, por ejemplo, otros activos circulantes, pues ahí se puede venir a ver aquí directamente la comparación en lugar de dedicar un texto que hable sobre otros activos circulantes, ¿no? Eh, en caso de que se opte por utilizar gráficas, usualmente se pone primero el texto y a continuación se pone la gráfica. Sin embargo, el orden puede estar invertido. Acuérdense que aquí no tenemos reglas. Aquí tenemos un ejemplo que me parece que es también de crédito real. Ahí ya lo tenía abierto, ¿no? Déjenme bajar. Es margen de interés neto. Vamos a ver.
a buscarlo. Aquí está. Por ejemplo, comienza un texto donde nos empieza a hablar sobre el margen de interés neto y luego viene una gráfica en donde ya hace las comparaciones, ¿no? Las gráficas suelen ayudarnos mucho a ver el comportamiento que hay entre el tiempo, ¿no? Aquí nos describen, de hecho comienzan con eso, ¿no? El margen financiero incrementó 7.4% durante el segundo trimestre del 2021. Entonces aquí, a manera de gráfica, pues ya vemos cómo es ese crecimiento que está teniendo, ¿no? Ya vemos que pasó de ser, perdón, que pasó de, sí, de 10.1% a 10%, ¿no? Y en el acumulado vemos que pasó de 11.8% a 10.3%. Bueno, perdón, ese es margen de interés neto y ese es margen financiero, entonces por eso no coinciden las cifras. Pero en general, así es como tiende a presentarse la información, ¿no? Se habla sobre el indicador y luego se presentan las gráficas en donde podemos ver la evolución que ha tenido. En este caso, este es un ejemplo de Viva Aerobús, si no me equivoco. Sin embargo, este es un reporte un poco antiguo, es del cuarto trimestre de 2019. Actualmente ya tienen otro layout, ese es el que utilizaban antes. Y pues bueno, aquí también podemos ver el ejemplo. Empieza con ingresos totales consolidados. Y aquí primero nos ponen las gráficas y después nos hablan sobre lo que está pasando en las gráficas, ¿no? Entonces así es como nosotros tendemos a trabajar esta parte de desempeño financiero. Y también podemos incluir tablas. Este es un reporte de CADU Inmobiliaria. Y aquí el que les puse fue el de utilidad neta. Nos podemos ir a la parte de utilidad neta y vemos que comienza primero con una gráfica, luego pone texto y luego pone una tabla, ¿no? Con la información, que también es válido. Aquí igual este orden puede cambiar, pudo haber sido que hubiera comenzado con primero el texto, luego la gráfica, luego la tabla. Aquí es más como cuestiones de estilo, ¿no? Y así es como nosotros vamos alternando este tipo de gráficos que nos ayuda, o bueno, no de gráficos, de elementos que nos ayudan a tener la información del reporte, ¿no? Eh, Hasta aquí estamos viendo qué es la información que nosotros deberíamos estar incluyendo. Ahorita vamos a ver un poco del tipo del texto que se incluye cuando estamos hablando acerca de las cuentas, tanto del balance general como del estado de resultados. Entonces, esos son técnicamente los lineamientos que deberíamos de seguir cuando estamos redactando lo que está sucediendo. Es mencionar el indicador que se está explicando. Perdón, les voy a decir como todos los elementos. No necesariamente van en este orden, pero sí deberían estar incluidos todos los elementos dentro del texto, ¿no? Es mencionar el indicador que se está explicando, hacer comparaciones entre los resultados, es decir, mencionar los resultados que se están obteniendo ahorita y mencionar mencionar tanto los periodos que se están comparando como las cantidades que se están comparando. Luego, notar los porcentajes de variación en caso de que estos sean atractivos. Si el resultado es positivo, tratar de indicar por qué fue así. Si el resultado es negativo, tratar de justificar por qué lo fue. Y hacer párrafos de texto no muy largos. Entonces, estos son los elementos que deberían de cumplir esos textos que nosotros estamos diseñando para describir a los estados financieros. Y esa estructura aplica también para secciones como las de desempeño operativo y como para las de cifras relevantes, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo en esos reportes que ya tenemos abierto. Por ejemplo, nos vamos a ir a ingresos totales. Entonces aquí comienza el párrafo. Vamos a fijarnos en este y nos comienza hablando de los ingresos totales comprenden los ingresos de todas las líneas del negocio de la compañía, es decir, los ingresos por intereses y otros ingresos de las operaciones. O sea, aquí están explicando de qué consta el ingreso total. Eso no lo puse en la lista, pero es opcional ponerlo también, ¿no? Y ya empieza con la comparación. Durante el segundo trimestre del 2021, los ingresos totales ascendieron a 3.043.2 millones de pesos y entre paréntesis nos desglosan qué es lo que sumó, o sea, fueron 2.744 millones por ingresos por intereses, 298.000 de otros ingresos de la operación y luego ya continúa. Entonces, si ignoramos la parte que está dentro del paréntesis, es durante el segundo trimestre de 2021, los ingresos totales ascendieron a 3.043.2 millones en comparación con los 2.769.8 millones y luego también desglosan, ¿no? Del segundo trimestre del 2020. Entonces, si se dan cuenta,
están indicando el indicador, pero pues, perdón, están mencionando el indicador, que son los ingresos totales. Están haciendo las comparaciones, mencionando los periodos que se están comparando. Aquí nos dice del segundo trimestre de 2020 y pues durante el 2021, ¿no? Durante el segundo trimestre de 2021 nos dan los periodos de comparación, las cantidades que se están comparando, que son pues 3.043.2 y aquí son 2.769.8 millones. Aquí lo que no están haciendo es notar el porcentaje de variación que hubo, o sea, de estos 3.000, perdón, de estos 2.769 a estos 3.000, ¿cuánto incrementó? Aquí no lo están haciendo, ¿no? Esto puede hacerse, igual se puede alternar de que con algunos se hace y con algunos no, para no tener también la misma estructura, ¿no? Y pues bueno, este es un ejemplo, vamos a ver en otro reporte, bueno, pues en este que estábamos, ¿no? Ingresos totales consolidados del grupo Vivero Bus. Tenemos de nuevo, durante el cuarto trimestre de 2019, los ingresos totales consolidados registraron un incremento del 23%, pasando de 3.031 millones en el cuarto trimestre de 2018 a 3.728 millones. Impulsados por, bueno, aquí está la parte de la justificación, ¿no? Impulsados por los crecimientos de doble dígito obtenidos en ingresos por tarifa y especifican cuánto incrementaron los ingresos por tarifa e ingresos complementarios y especifican cuánto incrementaron los ingresos complementarios. Este ASA significa año sobre año, o sea, no nos están dando el desglose aquí de los ingresos complementarios, pero nos están diciendo que incrementaron 16.4% del año pasado a este año, ¿no? Y aquí en la gráfica pues ya podemos ver la composición de los ingresos, ¿no? Ingresos por tarifa, ingresos complementarios, perdón, y aquí este es el total de ingresos. Entonces, pues aquí de nuevo vemos los mismos elementos. Estamos viendo el trimestre en cuestión, luego estamos viendo el trimestre con el que estamos comparando, luego estamos viendo la cuenta que estamos, sobre la que estamos dando la información, la variación que hubo de un año a otro y las cantidades registradas en cada uno de los años, ¿no? Y después la parte de la justificación. Entonces, pues estas son las características que les mencionaba, son las que nosotros estaríamos viendo pues a lo largo de todos estos reportes, ¿no? Igual nos podemos ir a varios reportes, bueno, pero este es el de FEMSA, los ingresos totales aumentaron 19.7% en el segundo trimestre del 2021 comparados con el segundo trimestre del 2020, reflejando la recuperación. Aquí está la justificación. En este caso, donde lo que vemos que hay es ausencia de la cantidad, pero porque aquí le están poniendo en la tabla, ¿no? Entonces vemos que en efecto ese 19.7% está aquí. Entonces así es como nosotros vamos creando estos textos que nos van a servir para el cuerpo del informe. Y pues bueno, una vez que ya vimos esto de parte de la sección de desempeño financiero, pues nos vamos a ir a la parte de desempeño operativo, que es muy similar, solamente que pues ya no estaríamos estudiando tanto el estado de resultados y el balance general, sino que más bien estuviésemos viendo aspectos operativos de la empresa. Sí puede incluir información como razones financieras de operación y los indicadores del estado de resultados, pero aquí ya a un nivel operativo. Por ejemplo, en este caso en el Viva no lo maneja así porque maneja otro layout que es el que les voy a mostrar, pero en este caso, un ejemplo de la parte operativa sería poner una tabla de los ingresos, que es una cuenta del estado de resultados, pero ya abierta a ingresos por tarifa e ingresos complementarios. Ya saben, es como más acerca de la operación de la empresa. Por ejemplo, en este caso lo que sí pone Viva, esto ya me acabo de acordar, aquí tiene la información operativa, pero solo lo tiene dentro de su hoja de cifras relevantes. Bueno, no vimos esta, para que chequen igual, tengan una opción más. Esta es la hojita de cifras relevantes de Grupo Viverobús. Bueno, esto era en ese entonces, ¿no? Les digo que ahorita ya cambió el layout que utiliza ese reporte. Entonces, pues bueno, aquí sí viene la parte de información operativa y aquí vemos, esos son indicadores del sector. Aquí les mencionaba que también pueden incluirse indicadores pertenecientes al sector. No me refiero a indicadores del mercado a nivel consolidado de todas las empresas, sino que a esos indicadores que suelen medirse, pero obviamente están calculados para la empresa nada más. Entonces, en este caso está el AST, luego está el RPKS, el total de pasajeros, el factor de ocupación, que bueno, es cuánto se ocupan las aerolíneas en cuanto a capacidad, el RASC ajustado, esto tiene un glosario luego de definiciones, estas son puras métricas operativas
en el sector de aerolíneas, ¿no? O sea, si ustedes se van a por ejemplo, el de Crédito Real, que es una institución financiera, pues ahí obviamente no van a ver un ASCO, un RPKS calculado, porque pues no aplican para ese sector, ¿no? Este es específico de las aerolíneas. Aquí vienen los ingresos desglosados por tipo de ingreso y siguen las razones financieras, ¿no? Entonces, este tipo de información es el que se suele incluir en la parte de desempeño operativo. Les digo, aquí en este caso solo dan una tabla, pero así como nosotros tenemos una sección de desempeño financiero en donde estamos hablando con gráficas y textos sobre la información financiera, así se maneja esta parte en la parte de desempeño operativo. Siempre vamos a generar textos con esta información, vamos a incluir tablas, vamos a incluir gráficas, pero con información operativa de la empresa, ¿no? Otros ejemplos, pues sería en el sector de las OFOMES, como el de crédito real, pues ahí se pueden incluir indicadores como cartera vencida, índice de morosidad, provisiones a reservas por riesgo de crédito, o sea, toda esa parte que es operativa, pero del sector. Entonces, dependiendo de la empresa con la que estemos trabajando, son los indicadores que vamos a estar incluyendo en la parte de operatividad, ¿no? Por ejemplo, con tiendas de como tipo Liverpool, pues ahí pudiésemos estar metiendo el número de tiendas que tenemos en operación, si tuviéramos tiendas en remodelación o si tuviéramos tiendas cerradas, toda esta parte va en la parte de desempeño operativo, ¿no? Entonces ya vimos la segunda parte del informe, sí, déjenme regresar tantito aquí. Pues bueno, ya vimos que en portada no hay mucho que decir, ya vimos cifras relevantes, ya vimos desempeño operativo, desempeño financiero. En estos dos, pues igual no hay mucho más que ver, aunque si quieren, perdón, nos podemos ir a esta parte. Al final, Viva, no estoy seguro si hace conferencias, pero a ver. No, me parece que no, pero bueno, al final ya vienen los estados financieros. Aquí están, comenzamos con el estado de resultados, luego tenemos el balance general y en este caso pues son los únicos dos resultados que incluyen. Si quisiéramos ver los otros que les había comentado, pues nos podemos ir a la página de la BMB y ahí deben de estar. Entonces aquí está la tabla, o sea, como el formato que les había mencionado creo que fue todo antes de esto, ¿no? Aquí está, en esto. Viene el concepto del estado de resultados, luego las cifras del trimestre en cuestión, que son estas, luego las cifras del mismo trimestre del año anterior, luego el porcentaje de variación que hay de una empresa a otra, perdón, no de una empresa a otra, de un año a otro, de un trimestre a otro, perdón, del año. Luego la información acumulada del año en cuestión, la información acumulada el mismo periodo del año anterior y el porcentaje de variación. Eso es para el estado de resultados. Y luego en el balance general, pues en este caso yo les mencioné que también se compara con el cuarto, perdón, con el mismo trimestre del año anterior, pero en este caso bueno, este ya es el trimestre, perdón. Entonces ya tenemos la información del 31 de diciembre de 2019, que sería el equivalente al trimestre en cuestión. Luego tenemos al 31 de diciembre de 2018, que en este caso coinciden, ¿no? O sea, sería las cifras al cierre del mismo trimestre del año anterior y las cifras al cierre del último trimestre del año anterior, pues en este caso es el mismo, por eso solo vemos dos. Y luego el porcentaje de variación. Y nos podemos ir también a los otros. Vamos a ver el decado, a ver cómo está. El decado, sí, fíjense que aquí viene la parte de la invitación a la teleconferencia de resultados. Y dentro de esta parte, pues está la información sobre casos, sobre eventos futuros, que son mensajes que suelen incluirse por parte de las empresas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, este es el balance general. Este fue al 30 de junio, es el tercer trimestre y pues en este caso ellos solo están incluyendo la información del trimestre actual y la información del mismo trimestre del año anterior. No están haciendo la comparativa con el último trimestre del año anterior. Les digo que aquí puede cambiar de empresa a empresa, ¿no? Esos son el estado consolidado de utilidad integral, bueno, el estado de resultados. Aquí sí tenemos de nuevo la variación, perdón, las cifras al segundo trimestre de 2020, al segundo trimestre de 2021, el porcentaje de variación, y este porcentaje es el porcentaje sobre los ingresos, ¿no? O sea, por ejemplo, las ventas de terrenos, ¿qué porcentaje representaron sobre las ventas inmobiliarias? Oh, perdón, sobre los ingresos totales. Luego las ventas inmobiliarias, ¿qué porcentaje representaron sobre los ingresos totales? Y así, esa es otra columna que puede incluirse.
Sin embargo, no la estoy metiendo dentro del layout que nosotros vamos a estar armando, ¿no? Nosotros solo vamos a tener los porcentajes de variación de un trimestre a otro y de un año a otro. Y pues bueno, a ver, estábamos haciendo la review. Y faltaría entonces ahorita ver la parte del mensaje del director general, que sería la sección que tenemos pendiente. Entonces, ya me pasé. El mensaje del director general, pues este se considera un elemento clave para la elaboración de un reporte trimestral, ¿no? Este mensaje lo que busca hacer es incrementar la confianza de los inversionistas o de los stakeholders, transmitiendo la información principal de lo ocurrido en el trimestre, complementándolo tal vez con un poco de información de la situación macroeconómica del país, pero de boca del director general, ¿no? Entonces, en esencia, los textos que suelen incluirse son similares a los que vimos previamente, pero se redacta de una forma un poquito más fluida y en primera persona, y ya no hay que ser tan específicos de dar la cifra del trimestre actual, la cifra del trimestre anterior, el porcentaje de variación, porque aquí ya es más un mensaje más relajado que se está dando por parte del director general, ¿no? En seguimiento a lo anterior, pues deberíamos estar familiarizados con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, al menos a nivel nacional, y es altamente deseable que sea a nivel global, eh, para que vaya acorde a lo que nosotros estamos plasmando en la carta del director general, ¿no? Al final, la carta pues la hace el director general, nosotros lo que hacemos es como una especie de borrador, que nosotros se la pasamos a la alta dirección y ellos lo comparan con lo que habían establecido y termina de definir su carta final, ¿no? Entonces es como una especie de ayuda que nosotros hacemos. Eh, no solo necesitamos estar familiarizados con la situación económica o macroeconómica del país, sino que también debemos de conocer pues toda la información de lo que pasa en la empresa. Y este documento puede hacerse el mes en el que termina el trimestre. Acuérdense que el mes trimestral en donde se hace esta actividad es después de que ya terminó el trimestre. Entonces, antes de que empiece ese mes, o bien en el último mes del trimestre que se va a reportar, este, se hace esta carta, al menos de manera preliminar, y con ayuda del siguiente archivo que vamos a estar viendo, que es la matriz macroeconómica. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a construir esa matriz y cómo nos estaría ayudando, ¿no? Al final, cada quien tiene sus propias formas de hacerlo, pero ese es un enfoque que se puede utilizar. Una aproximación de su estructura, porque igual aquí no podemos establecer algo general, que siempre así se deba de comportar, pero puede ser algo de ese estilo, ¿no? Un saludo inicial, que aquí pues igual esto queda como que bastante ambiguo, pero bueno, un saludo inicial, que en ese saludo, en caso de que hayan eventos relevantes, se pueden utilizar dentro del saludo. Hablar sobre la empresa, aquí cuando decimos hablar de la empresa, pues podemos incluir pues el seguimiento que ha tenido por el COVID, las principales cifras, tanto del estado de resultados como del balance general. Aquí ya no es poner tantas, sino que más bien cifras duras, ¿no? O sea, la utilidad fue tal y luego la deuda bajó a tal, ¿no? O sea, ya no estar especificando de que, los ingresos fueron estos, los costos fueron estos, la utilidad de operación fue esta, los impuestos fueron estos, sino que más bien ya términos generales, datos duros, hay que proporcionar en esta parte. Y luego ya un saludo final, o la despedida, que es una breve conclusión y una visión a futuro. Entonces aquí, para entender mejor, igual podemos ver algunos ejemplos de los reportes que hemos estado viendo. Por ejemplo, nos vamos a ir a uno de crédito real y podemos ver cómo está estructurada la carta. No, ahorita no la voy a leer toda, lógicamente, por cuestiones de tiempo, pero quiero que veamos como la estructura que les estoy comentando, ¿no? Entonces aquí, en el mensaje del director general, comienza con esta parte, que sería como que el saludo inicial, ¿no? Y dice, desde que asumí el puesto de director general durante el primer trimestre, Crédito Real ha redoblado sus esfuerzos para consolidar la estabilidad operativa y financiera sobre los ejes centrales de su negocio, al tiempo que ha adoptado un enfoque proactivo para mitigar el riesgo inherente a los comportamientos secundarios del mismo. Continuaremos priorizando la calidad del activo sobre el volumen, ¿no? Y este fue nuestro saludo inicial. Y a partir de ahí empieza a hablar cosas acerca de la empresa. No empieza a hablar, en este caso, nómina es una de las fuentes o de los tipos de crédito que ofrece. Entonces ya nos empieza a hablar sobre lo que pasó con nómina en el trimestre, ¿no? Luego también nos empieza a hablar en cuanto a la originación de créditos, ya es un indicador operativo y en este caso es el segmento de
autos usados, o sea, créditos para comprar autos usados. Entonces ya nos sigue hablando ya de otra unidad de negocio y aquí ya nos habla en general, digo, en este caso, pues Crédito Real maneja varias líneas de negocio, no tiene nóminas, tiene autos usados, tiene pymes y tiene otros ya que son como menores o no tan fuertes como nómina y autos usados, y aquí nos habla sobre eso, ¿no? Entonces, en este caso, ya tenemos 3 párrafos, uno para cada una de las principales unidades de negocio. Luego nos habla que gracias a sus esfuerzos, empieza a hablar de rentabilidad, ¿no? Y aquí lo que les mencionaba, ya nos habla de la utilidad neta, ¿no? Gracias a los esfuerzos de la compañía, cerró el segundo trimestre de 2021, marcando una tendencia de recuperación de sus indicadores de rentabilidad, y ya nos mencionan que la utilidad neta creció un 47.1%, ¿no? Y un IMOR estable, ¿no? El IMOR es el índice de morosidad o el índice de cartera vencida, como comúnmente lo conocemos, y también nos habla acerca de las cifras. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no son tan específicos, ya no nos dicen de que no, la utilidad neta fue de tanto en este trimestre, y creció tanto contra el año anterior, que fue de tanto, sino que aquí simplemente nos dicen hubo un crecimiento en la utilidad neta del 47.1% año sobre año y 116.1% trimestre sobre trimestre, ¿no? Es decir, este segundo es comparando el trimestre actual contra el trimestre anterior. Luego hablan un poquito de la posición financiera, dedican otro párrafo a la parte de posición financiera. Eh, y luego nos empiezan a hablar del margen financiero. O sea, continúan hablando de cifras importantes del trimestre hasta que ya al final tenemos la segunda parte, la tercera parte, que es bueno, no es un saludo final, sino que más bien son las conclusiones. Y nos dice, bueno, a partir de aquí comienza, ¿no? En cuanto a los hitos positivos alcanzados, estamos muy orgullosos de destacar la presencia de Crédito Real por segundo año consecutivo en el índice sustentable Standard Poor's BNB. Total, bueno, el índice de sustentabilidad, ¿no? Esto evidencia el liderazgo que CREAL ha alcanzado en su compromiso con las mejores prácticas, al ser la única empresa financiera no bancaria incluida en este índice de 29 empresas, ¿no? O sea, aquí se está celebrando un logro más que se tuvo. Luego sigue hablando de lo mismo, ¿no? Ese reconocimiento nos alienta a acelerar nuestros esfuerzos orientados al fortalecimiento de nuestra gobernanza de la compañía. Y allá aquí empieza a hablar un poquito del futuro, que es lo que les mencionaba, que puede hablar acerca de la visión a futuro. Anticipamos un mejor dinamismo operativo hacia la segunda mitad del año, apoyando en la recuperación de nómina y en la estabilidad de la cobranza. En resumen, el negocio de Crédito Real sigue firme para continuar promoviendo una mayor inclusión financiera bajo su modelo de negocio sostenible y diferenciado. Y listo, esa es la parte. Entonces, aquí podemos alcanzar a ver las 3 componentes que les decía, ¿no? El saludo, la parte donde se habla sobre la compañía, tanto de cuestiones operativas como de cuestiones financieras. Luego ya se dan las conclusiones y una pequeña visión a futuro, ¿no? Muchas veces en esa conclusión se habla acerca de la guía. Existe algo que se llama guía de resultados. No todas las empresas lo hacen y ahorita que estamos en temas de pandemia, veo un poco complicado que lo estén haciendo porque pues sabemos que puede variar mucho los resultados. Pero la guía de resultados es algo que se establece al inicio de cada año y son objetivos que se tiene para la empresa. Por ejemplo, una empresa puede decir a inicios de año, ok, dentro de nuestra guía de resultados incluimos un incremento en la utilidad neta del 5% anual y un decremento en la deuda de la compañía de un 10%, ¿no? O sea, eso significa que a lo largo del año o cuando termine el año, la compañía está anticipando ese crecimiento en la utilidad neta y ese decremento en la deuda de la compañía. Entonces, cada trimestre en este apartado puede hacerse un check de cómo vamos en cuanto a la guía de resultados. O sea, estamos obviamente la guía, así sería, ¿no? En el primer trimestre, aquí incluiríamos los datos de la guía, ¿no? Y pues todavía es el primer trimestre, no hay que comparar. En el segundo trimestre ya podemos ver cómo vamos, ya tenemos medio año, ¿no? Segundo trimestre ya tenemos medio año, entonces ya podemos ver cómo está nuestro comparativo con respecto de la guía de resultados. En el tercer trimestre, pues ya tenemos casi todo el año completo, entonces ahí podemos de nuevo hacer un check
No necesariamente va a ser cada trimestre, no puede ser que en el segundo trimestre hagamos el check y en el tercero no, o puede ser que en el segundo trimestre no hagamos el check y en el tercero sí, ¿no? Y ya en el cuarto trimestre, pues ya se dan las conclusiones, se analiza, ¿se cumplió la guía, sí o no? Y ya se menciona eso, ¿no? O sea, si se cumplió estamos muy contentos de que cumplimos la guía de resultados porque alcanzamos el crecimiento de tal en la utilidad neta y el decremento de tal en la deuda, ¿no? Y en caso de que no se cumpla con respecto a la guía de resultados, vemos que no logramos alcanzar el objetivo planteado y ahí se tendría que justificar por qué no se alcanzó, qué fue lo que dio pie a que no se alcanzara, ¿no? Entonces puede ser, nos quedamos a un 2% o no sé, a 200 puntos base de alcanzar la guía de resultados, principalmente porque las afectaciones fueron por la pandemia, ya que afectó los ingresos de nuestros clientes, algo de ese estilo, ¿no? Entonces, es información que también se puede incluir en este apartado. Les digo, ahorita como estamos en pandemia, es muy complicado establecer una guía de resultados porque no sabemos realmente cómo va a ser el comportamiento de toda la parte sanitaria en cuanto a contagios y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un ejemplo más. Ese sí ya no lo vamos a leer. Se los dejo, está el link en la presentación para que ustedes puedan acceder. Está el de Cado. Y pues bueno, comienza con el saludo. Luego tenemos la información sobre lo que sucedió en el trimestre acerca de la compañía. Y luego la conclusión, ¿no? Aquí, digo, está un poquito de más decirlo, pero sí se los voy a mencionar. El mensaje del director general debería de ser una hoja, completa. Me ha tocado ver empresas cuyo mensaje del director general es de 2 hojas. No está mal, pero lo que generalmente se ve es un mensaje del director general de 1 hoja. Otro caso que nos acabamos de topar, pues es por ejemplo el de Bimbo, que creo que ya lo cerré, pero Bimbo también tenía un mensaje del director de administración y finanzas. Este mensaje, les digo, en la experiencia que yo he tenido, no lo he visto muy frecuentemente. Generalmente veo el de el director general, que en este caso coincide que el presidente del consejo y el director general son la misma persona, porque tampoco he visto mucho un mensaje del presidente del consejo, ¿no? El presidente del consejo generalmente da su mensaje en el informe anual, pero en los trimestrales, usualmente el director general es quien da el mensaje, ¿no? Pero sí nos podemos encontrar en estos casos en donde se quiera hablar, o sea, donde otras personas puedan incluir un mensaje, como en este caso de Bimbo. La verdad no se me viene a la mente alguna otra empresa que hoy en día emita sus informes con opiniones o con el mensaje de el director de administración y finanzas, ¿no? Sino también puede ser una buena práctica eso. Solamente que les comento ahí, siendo sinceros, no lo he visto muy frecuentemente. En general he visto el mensaje del director general. Entonces, para efectos de nuestro caso de estudio, vamos a estar diseñando un mensaje del director general nada más. Y bueno, les comentaba que una variación del reporte, esta estructura no la vamos a manejar, vamos a estar manejando la primera que les di para el caso de estudio, que es esta que está aquí. Es portada, cifras relevantes, mensaje del director general, desempeño operativo, desempeño financiero, invitación a la teleconferencia y estados financieros. Sin embargo, otra estructura que se puede encontrar ahí afuera en los reportes es la siguiente. O sea, tener la portada, las cifras relevantes, el mensaje del director general, y de ahí ya no está la sección de desempeño operativo, sino que más bien hacen un análisis del estado de resultados, luego hacen un análisis del balance general y luego ya sigue todo lo demás, ¿no? Entonces aquí en lugar de que tengamos desempeño operativo y desempeño financiero, ya cambia a análisis del estado de resultados y análisis del balance general. Y un ejemplo de esto puede ser este informe, no sé si ya lo sabré, el de Viva Aerobús que tenía abierto. Este sí estaba, ¿no? O sea, Viva Aerobús nos daba, aquí está la portada, la hoja de cifras destacadas del trimestre. Aquí igual, esta tenía 2 hojas, ¿no? O sea, la hoja de los bullets y la hoja de las tablas. Y después el mensaje del director general. Y aquí ya pasamos, bueno, ay, mira, aquí hay otro ejemplo, mensaje del director corporativo de administración y finanzas. Ya tenemos otra. Viva Aerobús también emitía estos mensajes por parte de otras personas que no eran el director general. Ahorita voy a revisar solo por curiosidad, si lo siguen haciendo. Y luego tenemos ya el análisis del estado de resultados, que es la sección que les comentaba.
y aquí ya nos empieza a hablar sobre cada una de las cuentas del estado de resultados, ¿no? Y después de esto ya tiene otro apartado que es del balance general, que es el análisis del balance general, y ya nos empieza a hablar pues de efectivo y otros equivalentes, deuda financiera, y ya. Generalmente, les comentaba, se habla sobre efectivos y otros equivalentes, dependiendo del giro de la empresa. Podría ser que se hable de inventarios también, rotación de inventarios. Ahí si fuesen más como tiendas estilo Liverpool, Sambors, puede estar interesante estudiar más el inventario. En este caso, pues no. Este, y la deuda financiera, esa usualmente va, claro, siempre que la empresa tenga deuda, que usualmente sí, si tienes certificados bursátiles, deuda bancaria, aquí se puede poner, de hecho aquí está, ¿no? Aquí lo clasifican en deuda bancaria y deuda bursátil, y luego deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Luego deuda total y luego la deuda neta. Y aquí nos especifica que la deuda neta es la deuda financiera menos el efectivo, que es el que tenemos aquí. Este, si la empresa no tiene deuda, pues entonces no va a haber una sección de deuda financiera, ¿no? Pero si tiene deuda financiera, sí está bien visto que se incluya un apartado con esta información, ¿no? Aquí veo que nos ponen también razones financieras de apalancamiento neto. Les dije antes de terminar, eh, déjenme checar si siguen haciendo la cuestión de los mensajes en este caso, ¿quién vimos que estaba en Viva Aerobús? Era el mensaje del director general y el mensaje del director corporativo de administración y finanzas. Sí es el CFO, igual que en Bimbo, ¿no? Entonces solo para ver. Estamos en 2021, segundo trimestre de 2021. Les digo, miren, ahorita ya cambió la forma de su reporte. Ahorita no tiene la portada. La portadita que veíamos, ay, la voy a mover aquí. La portadita que veíamos antes ya no la trae. Y ahorita, pues, su hoja de cifras o eventos del trimestre, pues es esta. Nos habla acerca del COVID, acerca de su liquidez. Eh, son cuestiones de sustentabilidad, recuperación del volumen operativo, innovación en servicios complementarios y aquí está aspectos relevantes del segundo trimestre. O sea, antes tenían dos hojas, era la primera de bullets y la segunda de tablas. Ahorita solo tienen esta, ajá, solamente tienen estas dos. Y luego ya, ay, no hay el mensaje del director. Bueno, miren, estas tablitas que teníamos aquí en una sola hoja de información financiera, información operativa, ya las ponen aquí, entonces extendieron esa sección. Bueno, aquí está la información financiera, información operativa, razones financieras, y aquí está el análisis del estado de resultados, que es como lo tenían antes, luego el estado de situación financiera, igual como lo tenían antes, y las declaraciones sobre eventos futuros, que ahorita vamos a revisar esa parte, un glosario y el contacto de relación con inversionistas. Y pues bueno, al final ya los estados de resultados, el balance general. Y pues bueno, aquí no, creo que ya no emiten mensajes. A ver, en el primer trimestre lo hicieron. Ah, no, creo que ya dejaron de emitir los mensajes porque ni siquiera el del director general veo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ese es el nuevo layout que está utilizando esta empresa. La verdad está bastante bonito. El tonito de verde, está muy curioso. Aquí, perdón, en la parte en el salto que hay, cuando termina, me voy a regresar al primero, que es el que vamos a estar utilizando. Pero tenemos desempeño financiero y de ahí pasamos a la invitación a la teleconferencia y de los estados financieros. No es como muy así, de que solo esté la invitación a la teleconferencia. Vamos a ver el caso de CADU, ¿no? En el caso de CADU, cuando termina la parte de desempeño financiero, aquí está flujo acumulado. Ellos meten un tema de sustentabilidad, luego meten pues cierta información. Digo, aquí no aplica para todas las empresas, pero sí meten como más información de lo que está sucediendo. Meten el apartado de acontecimientos recientes, que es como un timeline. ¿Se acuerdan? En crédito real, este apartado estaba al principio, dentro de las cifras del trimestre. Estaba el timeline ya con las fechas. Cadu lo está poniendo al final.
Y aquí está. Esta es la hojita que incluye a la invitación de la teleconferencia. Entonces suele venir la parte de cobertura de analistas. Ya habíamos platicado en videos anteriores que las casas de bolsas tienen analistas que ofrecen cobertura a las empresas. Entonces, en este caso nos habla sobre la cobertura de analistas. No nos está poniendo tal cual la lista de quiénes son los analistas, pero nos dice que son Actinver, BBVA, Punto, Apalache y Miranda, quienes emiten una opinión y nos dan el sitio web para mayor información, ¿no? Entonces, esto es algo que, ay, me está sacando. Es algo que pudiésemos hacer. Bueno, no nos llegó directamente, pero déjenme bajar nuevamente. Entonces, se puede incluir la cobertura de analistas dentro del informe, porque igual, pues podría ser de parte de interés de la persona que está leyendo este informe, conocer qué analistas les están dando cobertura para luego ir a checar los informes que emiten, ¿no? De opiniones. Luego, esto siempre está, es un sobre la empresa, en este caso sobre CADU, que nos da, pues, la descripción de quién es la empresa, ¿no? Y luego está un mensaje sobre eventos futuros que técnicamente lo que dice, vamos a leer, dice la información presentada por la empresa puede incluir declaraciones respecto de acontecimientos futuros y o resultados financieros proyectados. Los resultados obtenidos podrían diferir a los proyectados en este documento, esto debido a que los resultados pasados no garantizan el comportamiento de resultados futuros. Por lo anterior, la empresa no asume obligación por factores externos o indirectos acontecidos en México o en el extranjero. ¿Sabes? Eso lo tienen a poner casi todas las empresas. Es técnicamente lo que nos están diciendo es que la información que están presentando en el informe no garantiza que el desempeño a futuro se va a cumplir, ¿no? O sea, tiene sentido. Y de ahí ya viene la invitación de la teleconferencia. Entonces, pudiésemos ver en el caso de Crédito Real cómo está el final. Más bien me parece que eso lo tienen adelante. Sí, aquí está el estado financiero. Sí, ellos creo que ponen la información en la parte de adelante. Me acuerdo haber visto, aquí está. Bueno, aquí ponen la invitación a la conferencia, la ponen después de la portada y nos da el número para participar en la conferencia. Ellos no ponen, si nos damos cuenta en el reporte de CAO, viene una imagen de invitación. Aquí viene directamente ya la información de la conferencia, ¿no? La fecha, la hora, el número para ingresar y el contacto de IR. Y creo que ellos no tienen el sobre eventos futuros. Voy a ponerle solo eventos futuros. O solo la palabra futuros. Bueno, no, ellos no tienen este apartado. Vamos a ver si algún otro. No está. Sobre eventos. No. Aquí sí. Declaraciones sobre expectativas, se llama aquí, ¿no? Este es el FEMSA. Este reporte puede contener ciertas declaraciones sobre expectativas con respecto al futuro. Bueno, la misma idea, ¿no? Pero ya en cuestiones o en términos de FEMSA. Y esto lo están colocando, no lo están colocando al final, lo están colocando, vamos a ver dónde estamos. Cuando termina FEMSA Comercio, creo que es cuando termina la parte de operatividad, porque veo que son indicadores de operación. Entonces, lo están colocando aquí y acá está el sobre FEMSA, ¿no? Aquí está la invitación para la conferencia telefónica. Entonces, ajá, lo que quería que vieran aquí era que usualmente esa información va como que en la misma hojita, ¿no? O sea, donde va la invitación, se pone el mensaje sobre eventos futuros, se pone el mensaje sobre la empresa y pudiese ponerse el mensaje sobre la cobertura de analistas. Eso igual no todos lo ponen porque al final en el sitio de relación con inversionistas, ahí viene el detalle de la cobertura de analistas, pero al menos estos tres elementos son los que conforman la hojita donde está la invitación a la teleconferencia de resultados. Entonces es la que vamos a estar considerando para nuestro caso de estudio. O sea, la invitación a la teleconferencia va a venir acompañado con un sobre la empresa y un sobre eventos futuros, nada más para que lo consideren. Y pues bueno, esto es el layout del informe. Déjenme irme de nuevo a donde estábamos. Ya para finalizar, nosotros vamos a estar trabajando, perdón, me voy a regresar otra vez. Nosotros vamos a estar trabajando estos archivos. Vamos a hacer la elaboración del layout del informe, luego vamos a hacer la elaboración de la matriz auxiliar, luego vamos a hacer la elaboración del mensaje del director general y luego ya finalmente la elaboración del reporte del segundo trimestre de 2021. Entonces podemos partir a ver, aquí tengo un ejemplo que había hecho en el pasado.
con un reporte de Aeroméxico. Este sería como un layout que es el que vamos a estar llenando ahorita. Aquí está la información destacada, el desempeño operativo, desempeño financiero, invitación a la teleconferencia y estado de resultados. Veo que no está el mensaje del director general, pero sí tengo esa sección. Entonces, aquí está. Mensaje. Ah, no, no lo tengo. Ok, bueno, falta agregar ahí el mensaje del director general. Lo voy a agregar aquí. Aquí va con mayúsculas. Y esto es, revisar, no, correspondencia, tampoco. Es que quiero que lo, aquí está, agregar texto en referencias es nivel 1. Ya estaba, ahí está, déjeme actualizar el índice. Y pues así estaríamos iniciando con nuestro layout. Este es un ejemplo que había hecho para Aeroméxico. Obviamente nos vamos hasta el final. Acuérdense que cuando estamos empezando el documento desde cero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que comenzar con la estructura y primero, lo primero, los estados financieros, ¿no? Entonces, primero tenemos que conseguir los estados financieros, que lo que vamos a hacer es obtener, o bueno, diseñar las tablitas. Obviamente ahorita estamos ya a punto de cerrar el tercer trimestre de 2021, pero vamos a hacer el reporte para el segundo trimestre porque pues no tenemos la información todavía. Entonces vamos a hacer de cuenta que todavía no ha terminado el segundo trimestre del 2021 y vamos, cuando estemos haciendo este layout, nos vamos a estar posicionando en el primer trimestre de 2021, ¿no? Entonces nos vamos a estar preparando para ese segundo trimestre. Lo que tenemos que hacer pues es comenzar con las tablas de los estados de resultados, balance general. Esto pues obviamente no vamos a tener las cifras todavía y a partir de estas tablas ya vamos a ir construyendo cada una de las secciones como lo vimos en los ejemplos. En este caso, desempeño financiero. Nos vamos a, aquí está mi estado de resultados. Esta información pues la conseguimos en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, en la sección de información de empresa o de emisora o en el sitio web de relación con inversionistas de las empresas. Ahí vamos a ver el estado de resultados y el balance general, ¿no? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, comienza con el total de ingresos y lo que nos da son los pasajes nacionales por tarifa, o sea, el desglose, ¿no? Esos son los ingresos totales y luego el desglose de estos ingresos, ¿no? Y luego nos da los ingresos por pasaje, o sea, tiene otro tipo de ingresos, ¿no? Los ingresos por carga, los ingresos por charter. Entonces, si nos vamos a la sección, pues podemos comenzar hablando de eso, ¿no? O sea, podemos comenzar hablando de los ingresos. En ese caso yo decidí incluir una tablita que es como un extracto de lo que está aquí, pero solo de la parte que de la que estamos hablando, que en este caso es ingresos. Total de ingreso por pasaje, total de ingreso por carga y total de ingresos, ¿no? Aquí estamos viendo de que estos son desglose del total de ingresos, y estos son los desgloses del total de ingresos por carga, ¿no? Entonces lo dividimos así, ingresos por pasaje, ingresos por carga, total de ingresos, y aquí vemos la suma de ambos, ¿no? Entonces comenzamos con el texto. Este lo hice para el segundo trimestre del 2020, entonces vamos a ver. Ya tenemos la tablita y ponemos al cierre el segundo trimestre del 2020, el total de ingresos de la compañía resultó de 2.608 millones, un decremento del 84.5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Lo anterior es en seguimiento a las medidas de prevención sanitarias a causa de la actual pandemia por el COVID-19, ¿no? En este caso no incluí gráfica porque consideré que la tablita y el texto era suficiente. Luego nos vamos a gastos de operación, que también lo vemos en el balance general, perdón, en el estado de resultados. Aquí está, gastos de la operación, y pues bueno, aquí lo incluí en forma de gráfica, y bueno, aquí sería continuar con el texto, ¿no? Entonces así se fue rellenando cada una de las secciones hasta que obtuve este reporte ya como al full. Aquí la portadita, pues, descargué imágenes de Google para poder generarla. Aquí tenemos reporte de resultados del segundo trimestre de 2020, el contacto de IR, el índice de contenidos, y comenzamos con la hoja de estados de cifras relevantes del trimestre, ¿no? Entonces, en este caso yo puse Aeroméxico se mantiene firme y busca afrontar la crisis del COVID-19. La información de el lugar, la fecha, Grupo Aeroméxico, y aquí puse aspectos relevantes del segundo trimestre del 2020, consideraciones operativas,
información sobre la responsabilidad social y aspectos sobre el COVID-19, ¿no? Luego ya venía el mensaje del director, luego ya empezaba la parte de desempeño operativo, entonces ya venían los indicadores operativos. ¿Se acuerdan que hace ratito cuando vimos Viva les dije que el ASC y el RKPS eran indicadores del sector? Pues bueno, aquí es, en este caso en Aeroméxico también se calcula, ¿no? En general todas las aerolíneas van a estar calculando indicadores de ese estilo. Entonces viene la información operativa, los textos explicando lo que está sucediendo. Luego otros indicadores operativos, el factor de ocupación, pasajeros, puntualidad de salidas de 15 minutos, o sea, toda esta parte, ¿no? En cuanto a la operación. Y de nuevo manejaba textos y manejaba tablas. Luego información sobre la flota operativa, que es cómo está, esto también es algo dentro de los indicadores operativos, cómo está compuesta la flota, o sea, esos son los tipos de aviones que tienen. Y luego ya pasábamos a la parte de desempeño financiero, ¿no? Y al final, para empezar ratito en el otro, les mostré que solamente había puesto la tabla y el texto. Al final siempre sí le puse unas gráficas de pastel para ver la distribución de ingreso por pasaje, ingreso por carga. Y y pues bueno, ya fui ya llenando la información, ¿no? Luego hablé de los gastos de operación, el desglose de los gastos, luego hablé del WAFIDAR, la utilidad neta, pues en este caso, cuando no hay mucho que decir, como es que fueron cifras negativas tanto del trimestre actual como del trimestre anterior, pues ahí nos vamos directamente a... Digo, aquí yo no pude justificar porque pues al final eso fue un ejemplo que hice, entonces ahí sí tendría que tener como que acceso a la información de la empresa ya a nivel de contacto con los gerentes o directores para que podamos justificar. Pero bueno, aquí en ausencia de información se reporta tal cual, ¿no? O sea, durante el periodo se registra una pérdida neta de tanto superior a la pérdida de tanto del trimestre anterior. Entonces ya obviamente como si estuviéramos trabajando de realidad con la empresa, yo no estaba trabajando con Aeroméxico claramente, ¿no? Eso solo fue por un ejemplo, pues ya pudiésemos complementar más esa información y justificar por qué se dio esta pérdida, ¿no? Aquí la máxima justificación que pude hacer fue que el incremento en la pérdida es en seguimiento a la disminución de los ingresos del periodo que se han visto afectados por las medidas preventivas de prevención sanitarias, ¿no? Luego de efectivos, equivalentes de efectivo, deuda financiera y listo. Aquí venía ya la parte de cobertura bueno, la invitación a la conferencia, la cobertura de analistas sobre eventos futuros y acerca del Grupo Aeroméxico. Y luego ya los estados de resultados. Y bueno, los estados financieros en general de resultados y el balance general. Entonces, pues bueno, vamos a elaborar este layout primero, luego vamos a elaborar la matriz auxiliar, que ahorita vamos a ver de qué trata, y luego vamos a elaborar el mensaje del director general, que se va a incluir al final en esta partecita que yo dejé aquí como pendiente. Y por último, ya estaríamos elaborando el reporte del segundo trimestre del 2021, que ya sería tomar el layout que ya hicimos, tomar la información ya del segundo trimestre del 2021 y ya generar este mismo reporte, pero ya con la información del trimestre en cuestión, ¿no? Que en este caso es el 2T21. Ok, entonces vamos rápidamente a ver la parte de la matriz. Ya me pasé. La matriz auxiliar es un archivo de Excel que nos va a ayudar a comprender principalmente la dinámica del trimestre y hacer el reporteo. Va a ser de gran ayuda para anticipar algunos de los escenarios en cuanto a la situación económica del país y a la situación financiera de la empresa. Acuérdense que estos documentos, tanto el layout como la matriz, la estamos elaborando antes de que comience el mes donde se reporta la información. Entonces, cuando elaboramos estos dos archivos, tenemos ausencia de información del trimestre, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de anticipar cuáles van a ser los resultados y pues esta matriz nos va a ayudar, ¿no? También se emplea para conocer las principales noticias referentes al sector y los competidores de la empresa. Entonces va a estar compuesta por estas vistas o estas hojas dentro del archivo. Vamos a tener una sección de indicadores macroeconómicos, una sección de indicadores sectoriales, una sección de números de la empresa y una sección de noticias. Aquí estoy agregando una hoja auxiliar, pero esto realmente ahorita van a ver que no es una sección tal cual, sino que, como su nombre lo dice, va a ser una hoja auxiliar para la creación de la matriz auxiliar, ¿no? Entonces, dentro de los indicadores macroeconómicos, aquí contienen los principales indicadores del país.
O sea, podemos incluir aquí como crecimiento del PIB, crecimiento de la inflación, todo lo que sea macroeconómico, ¿no? Luego tenemos los indicadores sectoriales, que es lo mismo que vamos a incluir en la parte de indicadores macros, pero ya indicadores específicos del sector. O sea, si estamos hablando de aerolíneas, pues indicadores referentes a aerolíneas. Si estamos hablando de financieras, pues indicadores referentes al sector financiero. Construcción, indicadores referentes al sector de la construcción, ¿no? Igual, o sea, indicadores globales. Aquí esos indicadores ya no son los de la empresa, sino que ya indicadores globales para que nosotros podamos comparar. Por ejemplo, el IMOR, que es el índice de cartera vencida. O sea, según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, no, es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, perdón, el IMOR del mercado es de 5%, ¿no? O sea, quiere decir que el IMOR de todas las empresas, que son instituciones financieras, consolidan un 5%. Entonces ahí ya nos sirve para comparar cómo está el IMOR de la empresa con la que estamos trabajando, ¿no? En este caso, no sé, Crédito Real, que tiene IMOR de 3. Entonces, mira, pues el IMOR de Crédito Real es de 3% y el IMOR del mercado es de 5%. Entonces vamos bien, ¿no? Entonces, para esta parte nos sirven los indicadores sectoriales. Luego, los números de la empresa va a ser un histórico con los principales indicadores de la empresa, tanto del estado de resultados como del balance general, que también nos va a servir para anticipar. Y la sección de noticias. Entonces, vamos a ver ya directamente en el Excel. Aquí les traigo un ejemplo, no, no es perdón. A ver, les voy a dejar de compartir pantalla tantito porque me parece que se me fracturó ese Excel y no está por aquí. Entonces déjenme abrirlo nuevamente y aquí está. Una disculpa por el problema técnico. Entonces vamos de nuevo con... ay, este no es. Aquí está. Tenemos la sección de indicadores macroeconómicos. Esta matriz obviamente no está terminada. Entonces podemos ver, viene la columna de indicador, la columna del histórico y la columna del desempeño. Entonces lo que tendríamos que hacer o lo que vamos a tener que hacer es ir investigando la información de cada uno de estos indicadores. Por ejemplo, la inflación. Generamos una gráfica del histórico de la inflación y luego generamos una serie de bullets describiendo el comportamiento que ha tenido principalmente en los últimos periodos. Y lo mismo estaríamos haciendo para todos los indicadores macros. Luego tendríamos una sección de indicadores sectoriales. Aquí pues tenemos varios, ¿no? Aquí yo tomé los indicadores del ANTAD de crecimiento de ventas de tiendas iguales y tiendas totales. Y pues bueno, aquí está el desempeño, luego los bullets describiéndola. En este caso, como son de la misma, los dos indicadores son de la ANTAD, pues solo se creó una sección de bullets, ¿no? Esos bullets igual los podemos crear con la misma ideología de los bullets del informe trimestral, pero aquí realmente es investigar qué está pasando con la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de inflación, dice que en junio fue de 3.3% mensual, su nivel más alto desde febrero del 2020, es su tercer mes consecutivo con crecimientos desde que comenzó la pandemia. Y recordemos que el objetivo de la inflación del Banco de México es de 3 más o menos un punto porcentual, por lo que los resultados de 2020 se encuentran alineados a ese objetivo y así vamos a ir describiendo cada uno de los indicadores, ¿no? Entonces, la mera elaboración de esta matriz nos va a ayudar a volvernos expertos en lo que está pasando o lo que ha sucedido en el trimestre en cuanto a la información tanto macro como sectorial, y vamos a ver que también cuestiones de la empresa, ¿no? Entonces, este archivo inclusive pudiese servir para otros elementos de la empresa que requieran ponerse al día con lo que está sucediendo y se puede emplear, ¿no? La parte de números aquí cambia un poco. Acuérdense, las primeras dos hojas es el indicador, el histórico y el desempeño. Aquí en la parte de números, pues es el concepto, porque estamos hablando ya del estado de resultados y la balanza general. Ponemos el histórico, no un histórico muy largo, pero tampoco uno muy corto, lo suficiente como para que nos pueda permitir ver el comportamiento que está teniendo, ¿no? Entonces, esta información nos va a servir para anticipar los resultados de la empresa. Deseablemente hay que incluir todo de lo que hablábamos en el informe. Y si nos queremos ver más pros, podemos hacer proyecciones. Digo, al final, pues eso es el histórico, ¿no? Nosotros como actuarios, pues conocemos algunas tecniquillas ahí de pronósticos. Pudiésemos
no, no es algo que se haga, ¿no? Pero pudiésemos meter ahí modelos para de series de tiempo para pronosticar, aunque sabemos que luego este tipo de cantidades puede ser muy variante, o simplemente podemos tomar un promedio, ¿no? Y tomar ese promedio como una estimación de lo que esperamos que suceda en el trimestre, ¿no? Entonces podemos tomar, no sé, el promedio. Este terminaba el tercer trimestre del 2020, entonces vamos a pensar que vamos a reportar el cuarto trimestre del 2020 y podemos tomar este promedio y considerar que va a ser nuestro pronóstico para este trimestre. Y entonces esas cifras nos ayudan para ir llenando el layout del informe. Acuérdense que nosotros hacemos una versión preliminar y una vez que ya nos proporcionan la verdadera información del trimestre, entonces ya hacemos los ajustes que sean necesarios. Entonces podría ser que si hicimos alguna proyección, digo, el promedio no, porque sabemos que no es como que un súper buen pronóstico, especialmente si vemos una variación como esta, ¿no? Pero supongamos que metimos ahí un Whole Winters, una Arima, lo que ustedes gusten, y nos dio que iba a ser de 3.500. Y luego resulta que fue de 3.800, ¿no? O sea, le medio acertamos ahí. Entonces, nuestro reporte ya está construido pensando que es una cantidad similar y lo único que tenemos que hacer es ir ajustando esas cantidades o esas conclusiones principalmente para el desarrollo de los textos, ¿no? Porque al final las tablas, pues simplemente cuando nos pasen la información verdadera, pues simplemente es copiar y sustituir la información que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pero los textos sí los podemos preparar con base en las proyecciones que nosotros hagamos y ya cuando llegue el momento de que tengamos la verdadera información, pues es ir actualizando y pongan que en el caso de los 3.500, que pronosticamos 3.500, pero fueron 3.800, muy posiblemente las variaciones iban a ser similares, ¿no? O sea que sí incrementó o sí disminuyó, pero se ajustan las cifras, ¿no? Entonces sí es mucho más fácil y consume menos tiempo estar actualizando el informe ya para reportar, a que no tengamos nada y estemos diseñándolo desde cero, ¿no? Entonces, pues esa es la parte de números y la parte de noticias, pues es investigar a los competidores. En este caso yo estaba trabajando con Aeroméxico y pues ir buscando noticias que salgan y que sean importantes, obviamente, referente a las compañías que tanto, que forman parte del sector de su benchmark como de la empresa misma, ¿no? En este caso acá puse una noticia de Aeroméxico incrementará sus vuelos internacionales en casi 30% para el mes de octubre. Luego, Aeroméxico lanza campaña de home office en donde buscará incrementar sus ingresos, promoviendo el home office a la playa con atractivos paquetes turísticos. Y así estaríamos buscando información de noticias para cada una de las empresas. Obviamente no vamos a poner información de que bajaron a un pasajero del avión porque no estaba usando el cubrebocas. O sea, que eso ni siquiera sería relevante para cuestiones del reporteo, ¿no? Pero sí información que nos ayuda a saber qué pasó en el trimestre con la empresa en la que estamos representando y con las empresas que son o forman parte de su competencia, ¿no? Entonces, ese es el segundo entregable que vamos a hacer. E inclusive con este entregable, nosotros podemos estar trabajando con el mensaje del director general y aquí ya podemos hacer ciertas comparaciones, ¿no? Ya teniendo proyecciones de las cifras de la empresa, ya teniendo la situación del país, la situación del sector, ya podemos ir diseñando un esquema de la carta, ¿no? O sea, si vemos que al sector le está yendo mal en general, pues podemos preparar y justificar ahí, pues en general el sector le ha ido muy mal y eso se ha visto reflejado en los resultados de la compañía que mostraron una disminución de XX% en sus ingresos y ascendiendo a XX tantos millones, ¿no? Y al final ya esperamos que tengamos la información y solo es rellenar. Entonces, y en caso de que no haya sido así el comportamiento, pues se ajusta. Pero si sí fue así, pues ya tenemos el texto casi listo, ¿no? Entonces, este va a ser el tercero. O sea, primero empezamos con el layout del reporte, luego vamos a hacer esta matriz, luego vamos a hacer el mensaje del director general y ya por último vamos a hacer el llenado de todo el reporte del segundo trimestre de 2021. Y ya esto sería lo que estaríamos trabajando dentro de nuestro caso de estudio para esta unidad. Ahora, algunos tips o checklists a considerar dentro de lo que se va a estar evaluando en la creación de estos informes es que, pues bueno, aquí les pongo nuevamente lo mismo, ¿no? El estado de resultados y el balance general debe de contener la información que les había mencionado, la información del trimestre actual, la información del trimestre anterior, la variación, el acumulado del año actual, el acumulado del año anterior y la variación. El balance general igual,
la información al cierre del trimestre actual, cierre del trimestre anterior, cierre del último trimestre del año anterior y las variaciones respectivas. Las cifras deben estar separadas por miles, o sea, aquí no podemos poner justo en el primero, a ver, les puse ejemplos de, bueno, no, ya les había puesto las comitas, ¿no? Pero, por ejemplo, no podemos poner información así de que sin los separadores de comas, como que se ve la cantidad así, porque pues igual está mal, ¿no? Hay que hacerlo con las respectivas separaciones de miles que deberían de llevar. Si las cantidades son negativas, en lugar de poner, déjenme buscar, en lugar de poner -1% en las tablas, la información se pone entre paréntesis para no estar poniendo los signos negativos. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí que es entre paréntesis significa que es un porcentaje o una variación negativa. ¿Ok? Luego, de preferencia usar dos decimales, siempre que la información obtenida de la compañía lo permita. Si no, pues en este caso no. Aquí como tengo las cifras, bueno, antes de que pase a esto, ahorita es que estos puntos están relacionados, ¿no? Entonces, en los estados financieros, las cantidades están representadas o se sugiere que se representen en las cifras originales. Sin embargo, puede ser que no se pueda representar en las cifras originales y tengamos que utilizar cifras en miles o en millones. Entonces, solo en ese caso sería válido. Y ya las cifras en los otros apartados usualmente se presenta en millones. Por ejemplo, en el balance, aquí yo lo presenté en cifras en millones de pesos. O sea, estamos hablando de que los ingresos son 2.608, pero son 2.608 millones de pesos. Sin embargo, aquí yo lo representé así, en millones de pesos, porque la empresa, cuando obtuve la información de la empresa, pues ya la ponía de este estilo, entonces no podía tener acceso a las cifras originales, ¿no? Pero pues estábamos pensando de que sería algo de este estilo, ¿no? Algo así, multiplicarlo por el millón. Entonces, pues, si no se puede poner de esa forma, como se ve aquí, pues ya se pone en miles o en millones, dependiendo de cómo nos tengamos el acceso a la información. Porque acuérdense que al final del día, pues no estamos trabajando realmente con la empresa, sino que estamos limitados a la información que tienen publicado. Y ya en el cuerpo del documento, o sea, aquí en los textos y todo, ahí sí ya se pone las cifras en millones. Y la notación que se tiende a emplear, esto es lo que les decía, si la empresa nos permite, pues pondríamos algo de 2.608.89 millones, pero si no podemos calcular esa información, pues ya simplemente ponemos 2.608 millones y tampoco pasa nada, ¿no? Y por último, en cuanto a la forma en cómo expresar las cantidades, eh, usualmente se pone la cantidad o la palabra PS, que indica pesos, un punto, el espacio, la moneda y la palabra abreviada de millones. Entonces, si nosotros nos vamos a ver los reportes, vamos a ver que usualmente así está, ¿no? Vamos a ver, eh, ¿dónde están hablando de cantidades? Aquí. Bueno, no lo hace así. En este caso ponen signo de pesos, que es lo otro que viene en la presentación. Eh, Aquí está. También se puede utilizar el signo de pesos. En lugar de que se ponga el PS, ponemos el signo de pesos o alguna otra manera. Pero lo que no se debe de hacer, y lo pongo en negritas, es combinarlo. O sea, que en un apartado estamos poniendo PS 40 millones y en otro apartado estamos poniendo signo de pesos 40 millones. Eso ya igual es cuestión de estilo, pero no debería de estarse haciendo así. En este caso, en el caso de CADO, pues utilizan signo de pesos. Y vemos que en todos lados, en efecto, es signo de pesos y la cantidad, signo de pesos y la cantidad. Si nos vamos a algún otro informe, por ejemplo, de crédito real, aquí sí ponen el PS, espacio, la cantidad, un decimal y los millones. Aquí no abrevian la palabra millones, ponen directamente, o sea, ponen directamente los millones. Y así está en todos lados, ¿no? PS, punto, la cantidad, millones. Este, PS, punto, la cantidad y millones. Entonces, la idea es que no importa cómo elijan hacerlo, o sea, si quieren utilizarlo con PS o si quieren utilizarlo con signo de pesos, está bien, pero que esté unificado. O sea, no se vale poner dentro de la primera hoja, no sé, en cifras del PS y luego más adelante los signos de pesos. Entonces, eso sí estaría considerado como mal, ¿no? En el estado, en las tablas, usualmente no van signos, sino que simplemente van las cantidades en miles. Donde van los signos, pues es ya
en los textos que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, aquí es simplemente la cantidad tal cual. Y pues bueno, el reporte final, pasamos ya finalmente al reporte final. La idea es que el layout del reporte y la matriz macroeconómica, es lo que les acabo de comentar, se elaboran justo antes de que comience el periodo trimestral. Inclusive la carta del director se puede preparar, al menos una versión preliminar, antes de que comience el periodo de la trimestral. Entonces, en este orden vamos a ir avanzando. Primero vamos a hacer un layout del reporte, luego vamos a hacer la matriz macroeconómica, luego vamos a hacer la carta del director general, y una vez que ya inicia, o sea, lo que estaría pasando en la vida real es que ya inicia el periodo de reporteo, y ya dependemos 100% de la información del estado de resultados, y una vez que eso se liberan, pues ya se procede a llenar el reporte del final del trimestre, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo dentro del caso de estudio de esta unidad. Y pues ya luego vamos a estar compartiendo los resultados que obtuvimos en cada uno de los equipos, y también yo les voy a estar compartiendo ya los resultados finales del que tenga yo, ¿no? Cómo hemos manejado los casos de estudio. Entonces, acuérdense, la asignación se las voy a dar en el aula virtual, y pues eso sería todo por este video. Cualquier cosa nos estamos poniendo en contacto a través de nuestras plataformas, y muchísimas gracias por haber visto hasta aquí.